Entonces Montelukast puede hacer posible no utilizar corticoides. Esa es la ventaja. ¿Por qué intentar siempre Montelukast hace posible no usar corticoides? Otra opción es la teofilina, aunque no nos gusta mucho, taquicardiza mucho a los pacientes, pero es muy útil en aquellos que asocian asma y POC. En ellos es muy útil. O sea, esos pacientes que tienen antecedentes de fumadores y son asmáticos, esos generalmente la teofilina les va bien, tableta de 250, ¿no? 2 veces al día, son tabletas de 250. Y en el país no hay, lamentablemente, pero una alternativa en otra parte del mundo es el Sileptón, ¿no? El Sileptón, pero no lo tenemos en el país. Entonces acá usamos LAVA, STEP 4, ya nos vamos al severo, persistente severo. Entonces el persistente severo ya comienza a utilizar corticoides inhalados, incluso ya se recomienda usar fluticasona. Ya se recomienda utilizar fluticasona. Utilizar fluticasona, se recomienda ya usar el LAVA en dosis más altas, ¿no? Y comenzar a contemplar el uso de omalizumab. Omalizumab todavía hay 2 monoclonales más en asma, pero todavía no están, falta todavía estudios, más pruebas. Omalizumab se usa en pacientes con antecedentes de alergias importantes. No es requisito estricto hacer dosaje de IgE, pero idealmente es preferible hacer un dosaje de IgE previo, ¿no? Para tener un mayor soporte de uso de omalizumab. El omalizumab se usa, como todos los monoclonales, por vía subcutánea, semanal. Realmente es impresionante, las pocas veces que lo hemos usado es impresionante. Pacientes que no vivían ya, porque generalmente el paciente severo ya no trabaja, ya no hace la cosa. Es un paciente que diario tiene síntomas todo el día, o tiene toda la noche, no duerme, entonces en el día está zombie, ¿no? Es un paciente que tiene una calidad de vida pésima. Y esos pacientes, cuando no salen con estas combinaciones, ya hay que sumarle corticoide oral. Como ustedes verán, el corticoide oral viene al final. Este es el paso 6 ya. O sea, en el 5 usan las dosis más altas, combinadas de le sumas Montelukast, probablemente omalizumab, fluticasona y dosis altas de salmeterol. ¿Ok? Ese es el 5. Y en el 6 ya le sumas corticoide oral, prednisona. Es lo peor que puedes hacer. Si tú llegas a eso, entonces ya el paciente lo estás condenando a muchos efectos adversos. En realidad, uno llegar a usar corticoides de forma permanente y persistente en un paciente es un fracaso, ¿no? Yo puedo decir un fracaso terapéutico, ¿no? Pero es lo que más usamos. Que me desmienta un asmático, ¿cuántas veces le han dado corticoide en su vida? Y a veces te dicen semanal, doctor, ¿no? Mensual prácticamente. Entonces, es ahí el gran problema del asma. Entonces, el asma, tener este esquema no solamente es muy práctico, y se lo estoy dando resumido ahí, sino que es el esquema que usualmente, digamos, hay consenso en todo el mundo para usarlo. O sea, hay otros esquemas, hay otras maneras. Siempre en medicina hay gente que hace variantes, incluso hay un manual de lo que vendría a ser una convención mundial lucha contra el asma, 45 países contra el asma, etc. Le voy a mandar el manualcito 2017, es bonito, en realidad es lo mismo, pero hecho en poesía. No sé si me entienden. O sea, no es tan directo como en eso. Sí, el gringo es directo, ¿no? Sí, no, ya, dale, no, ya. Entonces eso nos ayuda, y a mí me gusta porque la cosa tiene que ser práctica, ¿no? El paciente es el que al final se beneficia si uno tiene las cosas claras, ¿ok? En el asma, la crisis
en la crisis, siempre tengan en cuenta que toda crisis, no es lo mismo que los eventos que tiene cada vez. O sea, acuérdense que cada vez que un paciente tiene síntomas, usa su SABA, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en la crisis? La crisis es diferente. La verdadera crisis, el paciente tiene, por lo general, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, por lo general tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, por lo general tiene una frecuencia cardíaca que por lo menos pasa de 100, y si pasa de 120 es muy severo, ¿no? Puede tener pulso paradójico, puede tener dificultad incluso para hablar, o sea, dice palabras entrecortadas, ¿no? Oraciones incompletas, porque incluso hasta puede estar confuso, agitado, ¿no? Entonces, estos pacientes que hacen crisis, generalmente uno tiene que medirles el PEF, si se puede una flujometría, tratar de medir. Si no es posible hacer una flujometría, entonces comenzar a evaluar gases arteriales y ver cómo está la saturación, o por lo menos ver la saturación, ¿no? Si está en menos de 90, ese paciente tiene mucho riesgo, es un paciente de alto riesgo. Entonces es un paciente que hay que manejarlo rápido. ¿Cuál es el arsenal para manejar acá? El arsenal acá es el SABA, el ipratropio, recién aparece el ipratropio, la hidrocortisona, el sulfato de magnesio, básicamente. Entonces este paciente, además le vamos a dar oxígeno, si está saturando bajo. Además le vamos a dar, ¿qué cosa? Hidratación, si lo tenemos más de 4 horas en la emergencia. Entonces este paciente empezamos con SABA, pero 4 a 8 disparos cada 10 a 15 minutos. Entonces vas a ir hasta 6 veces. Entonces le da, pin, dispara, o nebulizas, ¿ok? O nebulizas, ¿no? Preferibles disparos, ¿no? Pero si no, nebulizas. Y evalúas el paciente, en la medida que mejora o no mejora nada, le sumas hidrocortisona. La hidrocortisona es muy variable. Cuando el paciente tuvo leve mejoría, puedes darle en dosis bajas, 60 a 100 miligramos, pero si el paciente no tuvo mejoría, o el paciente está muy comprometido, hay que darle 250 miligramos de entrada, intravenoso, y de ahí 200 cada 6 horas. Entonces el paciente lo pones en corticoterapia de rescate en ese momento. Entonces tienes que bajar la inflamación en ese momento. Acuérdense que el mediador en la crisis aguda es mastocito, mientras que el mediador en la enfermedad crónica, o sea, en los persistentes, es el eosinófilo. Ahí está una gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. El eosinófilo produce cambios estructurales, tiene otros mediadores, predomina mucho el leucotrieno, predomina mucho, ¿no? Los trombosanos, o sea, es diferente. En cambio, el mastocito libera histamina, el mastocito libera parinoides, paraquininas, entonces es diferente. Este paciente van por etapas, ¿no? Le dan ahí hidrocortisona, vuelves a otro ciclo de SABA. Si mejora, el paciente mejora, o sea, comienza a saturar bien, está mucho mejor, entonces le das de alta, lo observas unos 30 minutos, 1 hora, y le puedes dar de alta con prednisona, pero dosis bajas, no más de 3 días. Por lo general, 0,5 como máximo, 0,3 por kilo de peso, dosis bajas. Una opción siempre es reemplazar en el que mejoró rápido, por corticoide inhalado. Pero eso va a depender. Si es un paciente que ya usaba corticoides inhalados, entonces lo más recomendable sería que le des un curso corto de 3 días de prednisona, ¿ok? Pero si no usaba, le das corticoides inhalados. Ahora, los cursos cortos de prednisona
de 0,5 por kilo de peso nunca debe ser que le doy 30, 25, 20. Eso no existe en la literatura. Ese es invento peruano, ¿ok? Eso no existe. Te sale 35, 35, 35, 35, chao. No que le tengo que descalar. El descalamiento se hace después del día 10 o 15 más o menos, cuando tú le das a un paciente en forma subaguda o crónica. Generalmente los descalamientos de corticoides son procedimientos para corticoterapias crónicas y de alta dosis, 2, 3 miligramos por kilo de peso. ¿Quiénes usan eso? Enfermedades autoinmunes, pénfigo, ¿no? Los pénfigos, por ejemplo, llegan a usar hasta 400 miligramos al día, van en esquema de descalamiento semanal. Entonces, de ahí se aprendió mal. En realidad, los cursos cortos son dosis fijas. Tú le calculaste 30, 30, 30, 30, se acabó. Ahí muere. No mejoró. Entonces el paciente, mantienes la corticoterapia, horario, y le sumas ipratropio y le sumas sulfato de magnesio. ¿Ok? Sulfato de magnesio y ipratropio. Entonces ese paciente, sigues con la corticoterapia, lo tienes que hidratar, le das su ipratropio, generalmente 3 a 4 puff cada 6 horas, le das sulfato de magnesio al 10%, ¿no? Una ampolla cada 8 horas, y el paciente lo pones ahí, ¿no? Sigue con en su RP, nebulizar cada 2 horas, cada 4 horas, 6 a 8, no 4 a 8 veces disparos, hidrocortisona 200 cada 6, sulfato de magnesio al 10%, 10 centímetros cada 12, ipratropio y ve si mejora. El paciente mejora, entonces el paciente le vas a dar de alta, pero después de observarlo no menos de 1 hora o 2, por lo menos 2 horas. Tienes que observarlo todavía. Entonces tú dices, ya mejoró, lo estás saturando mejor, ya está más tranquilo, quiere irse a su casa. No, por lo menos 1 hora lo observas, no vaya a ser que rebote. Y a este sí le das la misma prednisona, pero 5 días, no más, 5 días. Ojo que lo tienes que mandar con su SABA y con para su casa, su inhalador de corticoide de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Entonces, pero le das su curso de 5 días, punto, nada más. No mejora, use. No mejora, use. No funciona el beta agonista en infusión parenteral, que es algo que está escrito. Lo pueden encontrar en varios esquemas, pero lo último en medicinas de evidencias no funciona. O sea, no ha habido diferencia en la mortalidad de esos pacientes. O sea, y más bien sí ha habido mayor índice de arritmias. Por lo tanto, darle parenteralmente, por ejemplo, salbutamol, orciprenalina, ¿no? En forma parenteral no tiene sentido. La aminofilina parenteral es una posibilidad que se puede utilizar acá, pero generalmente amino. Pero es costo-beneficio, mucha taquicardia, muchos efectos adversos, pero es una posibilidad usar aminofilina, especialmente en los pacientes fumadores. Y por último, como les decía, el paciente cuando entra a UCI, bueno, no es que se le quite la medicación, sigue con la medicación, pero entra a soporte ventilatorio. Y la ventaja del soporte ventilatorio es que uno puede comenzar a medir el PIB y uno puede comenzar a relajar músculo, ¿no? Con relajantes musculares, ¿no? Ahí se puede utilizar, ¿no? Bencuronio se puede utilizar para tratar de hacer relajación muscular. Y el broncodilatador más potente que tenemos en la farmacología es el pentotal, pero solamente lo puedes utilizar cuando ya está el paciente en ventilación mecánica, o sea, en modo AC, ¿no? Controlada, ¿no? Entonces ahí recién puedes ponerle pentotal. El paciente respira lindo,
¿no? Pasa el efecto, parece puro. O sea, el problema es ese, ¿no? El problema es, no es tan, a veces en esos pacientes no tanto de broncodilatar, que a veces uno lo puede lograr, sino vencer esa inflamación, ese círculo. Como le digo, muchos de estos pacientes, en ese camino, yo les digo, ya como experiencia, hemos utilizado Montelukast, aunque pacientes, pero nos ha resultado, algunos pacientes, ¿no? que no salían. Hemos utilizado omalizumab, también nos ha resultado, pero como le digo, demora. Son pacientes que realmente se persistían, hacían crisis persistentes, muy intensas, y como le digo, el manejo de asma es muy bonito. Hay gente que se dedica solamente a manejar asma, solamente a manejar asma. Hay gente que solo maneja asma, es bien interesante. Y solamente para decirles, EPOC, ya más lo voy a hacer en la grabación. El paciente con el broncoespasmo fijo, que es la diferencia clásica con el asma, ¿no? El paciente con EPOC tiene un broncoespasmo fijo. Es un paciente que por lo general, ¿no?, está asociado a tabaco o alguna patología asociada a humo, ¿no? Pero fundamentalmente tabaco, o es un fumador pasivo. Muy pocas enfermedades pueden asemejar, muy pocas enfermedades entran en el diagnóstico, en la posibilidad de EPOC. Deficiencia alfa-antitripsina es una de ellas, ¿no?, que se puede pensar. ¿Cuándo pensar en la deficiencia de 1-alfa-antitripsina? Cuando el paciente hace EPOC muy joven, porque generalmente el paciente, el fumador pesado, hace EPOC después de los 50 años. O sea, raro es que lo haga antes de los 50 años. Una enfermedad generalmente cercana a la tercera edad, ¿ok? Cercana a la tercera edad. O sea, generalmente el paciente hace ya la clínica EPOC alrededor de los 50 años por lo general. No existe medicación, o sea, lo último en EPOC es que no existe medicación para EPOC. El hipatropio ya se demostró que no sirve para mucho. Y eso de darle hipatropio a los pacientes con EPOC, ¿no? Eso de darle hipatropio a los pacientes con EPOC no funciona mucho. Realmente no funciona mucho. Entonces, el paciente severo, muy severo, por lo generalmente, el paciente con EPOC, el tratamiento fundamental, ¿cuál es? Dejar de fumar. Ese es el tratamiento fundamental. O sea, el tratamiento fundamental del EPOC es dejar de fumar. Uno tiene, o sea, si usted tiene un paciente con EPOC, un familiar con EPOC, lo que tiene, nunca le crean que ya no fuma. O sea, traten de, por todos los medios, de observarlo bien, observen los dedos, porque se ponen amarillos, ¿no? El olor. Entonces, el paciente con EPOC, el fumador, es bien raro que deje de fumar, es bien raro. Por lo tanto, la primera y lo más importante en el EPOC es dejar de fumar. Si el paciente realmente deja de fumar, no es que mejore rápido, sino por lo menos tiene alguna posibilidad de detener avance. Se considera que se puede detener el avance al 100% después de 10 años de dejar de fumar. Miren el tiempo, 10 años. O sea, es bastante el tiempo para que un paciente realmente deje de fumar. Para dejar de fumar hay los caramelos de nicotina, los parches de nicotina. Los cigarros electrónicos están en discusión, ¿eh? Se ha visto que no tiene un efecto positivo, no tiene un buen efecto el cigarro electrónico. Por el contrario, algunos, o sea, ya no se recomienda cigarros electrónicos, ¿no? Lo segundo es, en el paciente, es solamente el uso de SABA. Este es el tratamiento más importante. Entonces,
Entonces, una de las cosas que ha cambiado en los últimos años en EPOC es, olvídense, los anticolinérgicos ya no son el core de tratamiento. Ipatropio se utiliza cuando el paciente ya tiene moderado a severo y es un adyuvante del SABA, ¿ok? Es un adyuvante. Entonces, lo primero que se hace con el paciente con EPOC, deja de fumar y fisioterapia respiratoria. Esto es lo más importante. Movilización de moco. Acuérdense que lo que más incrementa en la fisiopatología del EPOC es incremento de las glándulas productoras de moco. ¿Ok? Se llama índice de Rayleigh. Se hace una biopsia y se hace la relación entre la cantidad de glándulas y el grosor de la mucosa, ¿no? Y si es más del 20%, generalmente es un índice de Rayleigh positivo. Eso significa mal pronóstico. Entonces el paciente se va ahogando en su moco, poco a poco. Por eso que la fisioterapia es importante. Movilización del moco, ¿no? Fisioterapia respiratoria, evitar complicaciones. Y la principal complicación, ¿cuál es? Es la exacerbación, así se llama, exacerbación del EPOC. La exacerbación del EPOC, donde el paciente puede hacer broncoespasmo, donde el paciente puede hacer, o sea, lo que hace es incremento de la tos, incremento de la producción de moco y ligero broncoespasmo. Esa exacerbación, por lo general, requiere siempre antibiótico. Siempre requiere antibiótico. Y tiene mucha relación con hemófilus, ¿no? Esta exacerbación, hemófilus influenza. Entonces, amoxi solo o amoxi clavulánico. ¿Ok? También tiene relación con atípicos. Así que pueden, si el paciente no va bien, pueden usar macrólidos. Por eso es que algunos prefieren usar fluoroquinolonas para cubrir ambos. Es realmente una cuestión de criterio. O sea, si el paciente tiene una crisis leve, el paciente no tiene mucho riesgo, usar fluoroquinolonas es un exceso. Pero si el paciente tiene exacerbaciones con mucha frecuencia, ya no usaba amoxi clavulánico a repetición, probablemente lo mejor sea usar fluoroquinolonas. Pero, ¿qué quiere? El concepto importante es que toda exacerbación, aunque no sea una neumonía, siempre se considera que el paciente puede estar infectado. Toda exacerbación en EPOC tiene que recibir antibiótico, eso sí, no hay duda. Así sea muy leve, todo paciente se exacerba, tiene que recibir antibiótico, porque si no, fácilmente evoluciona a neumonía de estos pacientes. Y obviamente SABA, su SABA y su antibiótico, nada más. El uso de ipatropio puede ser adyuvante si el paciente tiene mucho broncoespasmo. Puede ser, pero no es fundamental. Lo más importante es SABA nada más. SABA, antibiótico y fisioterapia. Ese es el manejo de la exacerbación. Entonces le decía que los leves a moderados generalmente van con SABA, y cuando son moderados a severos se le puede sumar ipatropio. Generalmente los severos usan combinaciones. ¿Qué combinaciones? Fluticasona más salmeterol, o usan combinaciones de formoterol con budesonide. Hay diferentes combinaciones, incluso salbutamol y ipatropio también existen, combinaciones de salbutamol y ipatropio, salbutamol y ipatropio, pero combinados en un solo inhalador. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que las combinaciones fueron diseñadas para EPOC, no para asma. Ustedes han visto el manejo de asma. Díganme si en algún sitio hemos visto combinaciones, o sea, combinaciones fijas. No se suele usar combinaciones fijas en asma. Sin embargo, tenemos la mala costumbre de prescribirlas, ¿sí o no? Ceretide, Simbicor, porque son caros,
porque el laboratorio no los mete, porque el laboratorio nos da manda de viaje. Entonces, ese es el asunto. Las combinaciones fijas fueron diseñadas para EPOC. Y es en los casos severos donde generalmente los pacientes usan crónicamente combinaciones fijas. Combinaciones fijas. Y es la única manera que los pacientes se mantienen. Más oxigenoterapia. Porque estos pacientes cuando ya son severos usan oxígeno. Ya usan oxígeno. ¿Ok? Ya tienen un PSU1 menos de 40. Entonces ya están, son pacientes muy severos. Entonces, ¿qué le queda al paciente con EPOC? Al paciente con EPOC va a evolucionar o de la bronquitis o del enfisema, pero más de la bronquitis crónica, va a evolucionar al final a fibrosis pulmonar, a cor pulmonar, y va a morir haciendo hipertensión pulmonar, infarto pulmonar. ¿Okay? Ese es el evento generalmente de los pacientes. Pero el paciente, aunque parezca cruel lo que voy a decirles, el paciente cuando está en el estadio severo es un paciente que suele tener, ¿cuál es su medio interno? Acidosis respiratoria crónica. Es un paciente que suele tener CO2 alto. Y es un paciente que suele estar somnoliento. Es un paciente que suele estar somnoliento. No digo que no sufra, pero sufre menos. Porque es un paciente que no tiene que sedarlo, está sedado, ¿no? Suele tener 70, 80 de CO2, lo tolera, llegan a 100, ahí recién se duermen un poco. Son pacientes que de esa manera se van apagando. Muchos de estos pacientes no son candidatos, no son buenos candidatos a trasplante pulmonar justamente porque son grandes fumadores. O sea, no son los mejores candidatos. A diferencia de los alcohólicos, que son los mejores candidatos a trasplante hepático, pero siempre y cuando curen el alcoholismo. Entonces dirán, pero ¿y si curan todo el tabaquismo? Es raro. O sea, todos los estudios demuestran que los pacientes fumadores recaen mucho. No suelen dejar de fumar. Yo he tenido pacientes, oxígeno con su inhalador, un puchito, doctor. Pues ¿para qué le vas a decir que no? Si ya se va, no lo que deja morir mañana, ¿no? Pero ya le queda poco, déjalo tranquilo, ¿no? A veces la familia dice, ya déjenlo que fume un hito, que sea el día, ¿no? Pero no hay que ser crueles tampoco, ¿no? Realmente, ¿ustedes fuman? La mayoría. Porque creo que es una generación que no sé qué ha pasado, pero ya había entre ustedes había una generación que fuma muy poco, ¿eh? Nosotros fuimos una generación que fumaba demasiado. Y entre ustedes hubo una generación que fumaba, pues ahora ustedes creo que subliminalmente les han metido los cigarros de otra manera. Ellos ni seria, porque ya que fumar tantos años, les meten cajetillas de 5, convertible, no sé qué, ¿no? Hay unos convertibles con botoncitos, ¿visto? Es una cosa increíble, ¿no? Yo tengo un primo que tiene una licorería y a veces me siento a conversar con él y escucha que lo que más compran es cigarro. Y gente joven, y compran, pero claro, cajetillas y parece mentira, el comprar una cajetilla de 5 le da la sensación de que creen que están fumando menos. Eso está estudiado en marketing. Al final fuman lo mismo. Por eso que la contabilidad de cigarros es por día, ya no es por cajetillas, sino es por número de cigarrillos por día, ¿no es cierto? Entre 20, eso es por los años que se fuman. Y entonces eso se ve generalmente. Preguntas. Cualquier duda del examen, de los exámenes, mándenmelo de una vez para ir avanzando. Esto que les he hecho así en resumen es todo lo que voy a preguntar. O sea, denle vuelta a eso. Denle vuelta a cómo manejar el asma persistente, o sea, es lo que más voy a preguntar. Todo esquema. O sea, lo que me interesa es que ustedes, no que se esquematicen, sino que por lo menos el esquema lo tengan claro. Ya hemos explicado por qué del esquema. Claro, también tienen que entenderlo, pero el asunto es que no podemos equivocarnos ya en elegir, ¿no? O sea, por eso dice, la máxima de terapéutica siempre va a ser, no va a pasar a repetírselos, te puedes equivocar el diagnóstico, pero no en el tratamiento. Entonces, eso es básico para nosotros, ¿no? Para nosotros que queremos subir un escalón más allá, ¿no es cierto? Entonces, hagan eso. ¿A una pregunta?
Preguntas. Les mandé y se empieza a cambiar acá, ¿no? Ya tengo la oída, le mando hipertensión. ¿Está bien? Las preguntas. El enfoque, doctor, para la semana que viene de la lectura. Manejo. Igual. Claro, pero no, como siempre les digo, lo que uno tiene que centrarse en una lectura es cómo defines, estratificas y lo manejas. ¿Cómo lo defines? O sea, por ejemplo, en neumonía, ¿cómo definían? Esto. ¿Cómo estratificas? Intra, extrahospitalario, con, sin riesgo, CUR y tratamiento. Igual es en ICC. En ICC hay que estratificar fracción de eyección baja, fracción de eyección alta, y ver cuál va a ser el manejo que se va a utilizar. Es sencillo, ICC es sencillo. ICC es sencillo. La siguiente creo que es hipertensión. En hipertensión es menos sencillo, es un poquito más complejo, pero voy a tratar de mandarles algo que sea bien esquemático. La idea, no sé si está funcionando, la idea es que cuando leen y dan el examen, yo creo que vienen sabiendo algo más, ¿no es cierto? Porque en realidad tomarles lo que ya se hizo acá y que no le veo mucho sentido. Yo creo que hacemos doble esfuerzo de acordarnos, leyendo en cero, ¿no? Aunque no tan en cero, porque ustedes ya han hecho los cursos, la mayoría de los cursos, o sea, leerlo y ir a una evaluación que es bien puntual, o sea, la evaluación de post-test siempre va a ser puntual, nunca va a ser caso, porque justamente para que puedan desarrollarlo en 20-30 segundos. Ahora, no he podido, me está pidiendo su delegado que les dé más tiempo, creo que le dan 5 minutos, ¿no? Pero no he podido ubicarme, me lo pidió sábado, que no te pases, no estaba en el sauna yo, o sea, sábado que voy a estar, y la doctora no sé dónde estaría, pero no me contestaba, yo creo que estaba en un entierro. Pero bueno, el asunto es que, no pues, o sea, de repente se murió alguien, me refiero. El asunto es que nunca me respondió la llamada y después me dio vergüenza de seguir llamándola porque, escucha, está llamando fin de semana a alguien, no. Ya hoy día fue un día complejo, como le dije, complejo, mi colega que estaba allá, la verdad que ya fue complicado. Voy a mandarle hoy día un correo a ver qué posibilidad hay de subirle, no sé, o sea, como le estamos tomando 10 preguntas, de repente subirlo a qué, a 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos, ya, está bien, para que no sea 10, ¿no? En realidad lo que pasa es que N veces nos hemos sentado y ella nos ha demostrado a nosotros, a los profesores, a los coordinadores, de que en realidad, si sabes la pregunta, la tienes que responder máximo en 20 segundos. O sea, si no le das demasiadas vueltas al asunto, no sabes. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Es diferente al ser estudiante. Nos puso bueno, puede ser, pero nos puso, a mí me puso el examen de su curso. Entonces, es cierto, ¿no? Si no sabes, pasas a la siguiente, entonces le queda más. Pero voy a pedirle 8 minutos, ¿no? Claro, voy a pedir 10 para que ella me dé 8. ¿Ya? Listo. Hasta el lunes. Gracias.